Hola, buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Leandro? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Estamos eh, grabando este video en conmemoración a los 30 años del Instituto Taos y estamos muy contentos de hacerlo. Dora, eh, primero presentémonos, ¿no? Vos no necesitas presentación, pero Sí, quisiera necesito decir, presentación. quisiera decir Dora Frieder-Schnittmann, pues es una pensadora argentina que lleva muchísimas décadas trabajando en la teoría y práctica de los diálogos generativos y actualmente es directora de un diplomado que enseña la perspectiva dialógico-generativa desde la Fundación Interfaz, que ha tenido una relación muy importante con el Taos Institute. ¿No es así, Dora? Sí, es una relación, digamos, tan antigua como estos 30 años, quizás un poco más antigua. Bueno, vamos a hablar de Sí, eso en esta charla y tal vez alguna anécdota y también cómo las ideas del construccionismo social han influenciado esta perspectiva y cómo están ahora vigentes. Mi nombre es Leandro García, yo fui estudiante del diplomado hace varios años y ahora soy docente también del área de investigación generativa y es un placer para mí estar con Dora en esta charla donde vamos a contar un poco de la perspectiva. Quisiera empezar por ahí, Dora. Si tú pudieras, perfecto. en la primera parte de este video, contarnos en qué consiste, de qué se trata la perspectiva dialógico-generativa y tal vez epistemológicamente cuáles son sus fundamentos. ¿Qué nos podrías decir? Mira, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Este, Tengo muchas publicaciones a las que las personas pueden recurrir si necesitan más información, pero quiero plantear, digamos, que esta es una perspectiva que se inicia, digamos, en la década del 70, en la época en que yo hacía mi investigación y mi trabajo con dinámicas en sistemas complejos. Este, eh, Desde entonces yo estoy interesada en temas vinculados a la creatividad. Mi encuentro con el construccionismo social y con Taos ocurre en los años 90, así que voy a hacer una muy breve referencia, digamos, al trabajo que yo había hecho hasta mi encuentro con Gergen en el año 92. Mi trabajo y tenía una base batesoniana y epistemológica muy importante. Yo me interesé en el tema de la creatividad en sistemas. Te diría que, digamos, yo entiendo que esa situación atraviesa el tema de la creatividad atraviesa, digamos, la creatividad y la diversidad atraviesan la obra de Bateson. Quiero mencionar, digamos, unas pocas contribuciones más. Por ejemplo, ya en el año 65, Buckley planteaba que una distinción entre sistemas mecánicos, biológicos y sociales era la creatividad. Sí, la creatividad es una característica de los sistemas sociales. Cuanto más creativo fuera un sistema, así lo planteaba él en el año 65, mejores eran sus posibilidades para lidiar con la incertidumbre y para hacer, digamos, su adaptación, en todo caso, a condiciones cambiantes. Este, Así que para mí ese fue un referente muy importante, digamos. En los años 70 no se trabajaba sobre creatividad en sistemas. Digamos, había muy poquita referencia. Este, yo diría que, digamos, otras influencias importantes, además de Bateson, fue Heinz von Förster. En el,
te diría en varios sentidos. Uno, en su énfasis en que éticamente nosotros necesitábamos abrir nuestras opciones y abrir las opciones de los demás con quienes estuviéramos trabajando. Digamos, hay una referencia también a la creatividad, por supuesto, una referencia a que somos parte, digamos, de los sistemas en los cuales participábamos, y también la importancia de toda la reflexividad, digamos, de nuestra capacidad de ver y reflexionar acerca de lo que vemos. Y también, te diría yo, de lo que no vemos. Esto es muy importante porque cuando estamos hablando de esta perspectiva, hablamos de una perspectiva que se pone en marcha, digamos, desde un operador que se va a encontrar con un consultante, sea esta una persona, una organización, una comunidad, digamos. Ahí hay un encuentro, digamos, entre personas. Y una perspectiva es una perspectiva, digamos, tal como ya se planteaba entonces, una perspectiva no es un reflejo de la realidad. Este trabajo con los recursos, las posibilidades, la creación de futuros, la diversidad de las personas, la diversidad en nosotros mismos y la diversidad en las relaciones, cómo se va conformando, digamos, en la perspectiva generativa. E insisto, es una perspectiva y como perspectiva orientará una práctica. Y nuestra capacidad de reconocer nuestra participación, de discernir, acompañaron mi trabajo durante muchísimo tiempo. Posiblemente entre el 95 y el 96 escribí los dos artículos que yo creo que son los primeros artículos que articulan la perspectiva, eh, la perspectiva y práctica generativa y el comienzo de esta investigación, digamos, sobre construcción social generativa. Insisto, digamos, esta es una perspectiva que se focaliza en algunos aspectos de la construcción social porque expanden la diversidad, expanden los recursos, expanden la posibilidad de participar, la diversidad, la multidimensionalidad de las personas. Y creo que es muy importante porque así como uno puede tener un foco en el problema, también puede tener un foco, digamos, en otros aspectos que tienen que ver, digamos, con recursos y posibilidades y capacidades de las personas en diálogo. Así que nosotros no, a ver, no circunscribimos nuestro abordaje solamente, digamos, a la posibilidad de crear nuevos recursos y nuevas posibilidades, crear futuros. Esa es como una línea directriz, digamos, que es muy importante para nosotros, pero sabemos que esta es la manera en la que nos estamos acercando para construir diversidad, para crear posibilidades. Para eso permanecemos activamente en diálogo en este espacio, digamos, con él o las personas. Y fuimos refinando a lo largo del tiempo una diversidad de prácticas, que son prácticas generativas, y una diversidad de recursos, que son recursos que pueden favorecer, que pueden favorecer
digamos, la diversificación y ampliación de los recursos de las personas. Acá yo me encontré, digamos, trabajando en líneas muy cercanas al principio de los años 2000, en el nuevo siglo, me encontré con Sheila, la manera en que nosotros entendemos cómo se ubica un operador generativo es cercana a la manera en que Sheila plantea, muy cercana a la manera en que Sheila plantea la digamos, la inclusión y participación de un operador o un terapeuta en el campo social, digamos, con atención, con presencia plena, en relación, por supuesto, porque este es un momento, una perspectiva dialógica, en relación, atendiendo con enorme cuidado al otro y las respuestas del otro. La única diferencia, digamos, es que hay una palabra que circula en el construccionismo social, que es la improvisación. Yo personalmente creo que es posible, por supuesto, estamos abiertos a lo que surge, estamos abiertos a lo nuevo, pero lo que me gusta en todo caso de la improvisación es la creatividad, la creatividad y la capacidad de acompañar a otro, digamos, en su creatividad y de construir, digamos, en todo caso, versiones novedosas o sonidos novedosos o combinaciones novedosas en el diálogo. Otro tema que nosotros entendemos, digamos, cuando recibimos a alguien en una consulta, entendemos que necesitamos escuchar al otro, necesitamos comprenderlo, no solo en lo que nos dice, nos plantea como problemas, sino también en lo no dicho, pero expresado, en sus esperanzas, en su búsqueda, en sus recursos, en sus posibilidades, que no necesariamente están dichos, pero sí están expresados. Y es en el encuentro con una persona, digamos, con toda esta riqueza y nuestra presencia y la posibilidad de reconocer, digamos, lo que surge en este encuentro, es que tenemos una responsabilidad relacional, digamos, que tenemos una responsabilidad relacional con la persona o personas que nos consultan y que tenemos, si vos querés, una ética y una estética. Como trabajamos dentro del diálogo, la ética tiene que ver con el diálogo, con el pedido, con el reconocimiento del pedido, con el contexto, ¿sí?, del otro, con cómo nos ubicamos en ese contexto, en la diversidad de diálogos, en las oportunidades que podemos reconocer, en las respuestas. Y ahí hay una responsabilidad muy fuerte con el otro y también en una apreciación, te diría, estética, que tiene que ver con la idiosincrasia del otro. Yo creo que, digamos, coincidimos en que que el espacio de diálogo está creado o construido, digamos, por esta relación, y también coincidimos en que la respuesta y el reconocimiento de la respuesta del otro es lo que va a dar sentido, en todo caso, a nuestra participación. Digamos, ahí perspectiva generativa y construccionismo social van de la mano. Así que en esta cuestión de la presencia plena, de la atención plena, del contacto,
de seguir el proceso de diálogo, etcétera, hay una coincidencia enorme y yo quiero señalar, sin embargo, que nuestro énfasis en un construccionismo social, relacional, que genere posibilidades, que genere recursos, que genere futuros, no solo que los genere, sino que contribuya a la implementación, digamos, enriquece tanto a las personas como a sus relaciones y contextos. Espero haber respondido a tu pregunta, Leandro. ¿No? Quiero que nos cuentes un poco de cómo se gestó esta experiencia del diplomado y qué ha sido lo más interesante para vos del proceso. Yo creo que el diplomado se fue gestando a través de diversas colaboraciones. Invité, digamos, a Ken Gergen, invité a Sheila, Schotter ya no, digamos, participó en momentos muy iniciales del diplomado, pero se sumaron Diana, que estuvo en algún momento con nosotros, Ron Chanel, que estuvo en algún momento con nosotros, Sally St. George, Dan Wolf, y además establecimos una relación de trabajo sistemática. El construccionismo social atraviesa todo el diplomado y contamos, digamos, con la colaboración de Taos. Taos es una parte activa, digamos, es una parte activa en el diplomado, no solo por sus docentes, sino también porque lo apoya y, y contribuye con su continuo enriquecimiento. En este sentido, digamos, creo que sería muy importante revisar los desarrollos del diplomado y por supuesto los desarrollos en colaboración con TAOS. O sea, acá cuando empieza un momento generativo, digamos, cuando aparece algo emergente, novedoso, que se establece, que forma parte de un proceso, empieza a aparecer la generatividad por todos lados. Digamos, es como una explosión de recursos y posibilidades. Tenemos otras coincidencias que yo creo que son muy importantes para nosotros, así como, digamos, para Gergen y posiblemente para Sheila. La implementación, la transformación, esa suerte de pragmatismo reflexivo que acompaña, digamos, a la transformación de la vida de las personas, son las que de alguna manera completan, digamos, o dan vida, digamos, encarnan un proceso generativo. Entonces vamos a buscar por los momentos, vamos a buscar por las secuencias, por el desarrollo, vamos a buscar por nuevos aprendizajes, vamos a buscar por indagaciones, digamos, y procesos que nos permitan reconocer y, sí, reconocer en acción, digamos, la importancia de los procesos generativos. Y de hecho, sí, la importancia de los procesos generativos. Y tomar conceptos como el concepto, por ejemplo, de multiplicidad, que creo que es un concepto fantástico, multidimensionalidad de la experiencia y multidimensionalidad de la conformación de nosotros mismos para ir pudiendo entramar, digamos, en el tiempo diálogos, diferentes diálogos que enriquecen y crean posibilidades para las personas en procesos generativos.
Recuerdo, digamos, estar leyendo, por ejemplo, el libro de Gergen y de repente me encuentro con, digamos, conceptos que suplementan, digamos, muy bien los desarrollos que nosotros estamos haciendo, o es siempre una fuente de nutrición. Este, eh, por ejemplo, yo hablaba de creatividad en el diálogo, en el momento del diálogo, con participación de todos los actores, y me encuentro con una frase a donde él se refiere a confluencias en el tiempo entre diálogos, lo cual te enriquece enormemente las posibilidades de crear, ¿sí? Porque no es solo el diálogo en el momento, tenés la historia, digamos, la historia del proceso o tradición, digamos, como lo plantea él, tenés la creación de una inteligibilidad compartida a donde se crea no solo un vínculo, sino que se crea un campo de significación, un campo de comprensión, un campo emocional, digamos, riquísimo, con estas innovaciones, diversidades, convergencias, y el proceso es un proceso que te sorprende, como el proceso de la vida, por su potencia, por su creatividad, etcétera. Así que me parece, digamos, que lo mismo que sucede en un proceso de diálogo generativo ha sucedido con nuestra comunidad. Y por nuestra comunidad yo me refiero a los docentes que participamos en el diplomado, y también me refiero, digamos, a los graduados y alumnos que lo están cursando, porque lo que se ve, digamos, es como decía esta alumna, es una explosión, si vos querés, de recursos y posibilidades a través del trabajo que cada uno de los participantes lleva adelante. Y este es un diplomado a donde hay quienes participan son muy diversos. Participa gente que viene del campo de la psicoterapia, participa gente que viene del campo de la educación, del trabajo comunitario, de trabajos que tienen que ver con vínculos, pero que pueden estar focalizados en un área específica, como procesos de resolución de conflictos, como conciliaciones, trabajo de paz, trabajo que involucra ecologías diferentes y la creación de ecologías, de nuevas ecologías. Así como nosotros decimos que cada situación es única en un proceso generativo, y que nosotros sabemos cómo empezamos y después viene un proceso investigativo, viene una investigación, digamos, una investigación generativa que nos conduce a crear posibilidades. También tenemos investigaciones que toman, digamos, gente, colegas, docentes, alumnos, exalumnos, que están investigando, que están llevando a cabo, digamos, investigaciones interesados en su potencial generativo. O gente que está diseñando prácticas que no existían como tales previamente, o nuevos campos docentes. Quizás haríamos justicia al trabajo de quienes participan en este proceso, haciendo mención a algunos de estos desarrollos fantásticos que han tenido lugar en el último tiempo.
No, Sí, no, en el último tiempo no, en el proceso del diplomado. Entonces, te invitaría, por ejemplo, a contribuir, digamos, a este diálogo, Leandro, con algunas de tus experiencias y que juntos recordemos las experiencias de otros colegas. sí, creo que decir primero que diversidad es lo que caracteriza a esta comunidad, ¿no? En todo el área hispanohablante. En Colombia hay mucho interés por la historia reciente de Colombia en los temas de construcción de paz y creo que ahí tenemos varias investigadoras y varias experiencias. María Hilda, por ejemplo, que tiene un trabajo muy interesante de investigación con personas sobrevivientes del conflicto armado. Yo también desde mi trabajo me he centrado más en el trabajo con organizaciones LGBT digamos, del sector de la diversidad sexual y sus contribuciones al proceso de paz y a la contribución de memoria, haciendo algo que llamamos evaluación generativa, ¿no? Que es un proceso de investigación que explora, contribuye a discernir alternativas de futuro para el trabajo por la memoria y la paz, que creo que es importante mencionar. También podríamos hablar de pronto del trabajo de Ivette, ¿no? En México, en el campo educativo. ¿Qué podríamos decir de ese trabajo ahora? Ibe está trabajando en educación, está investigando dos líneas fantásticas, dos o más. Yo diría que yo mencionaría dos. Eh, Ella trabaja diálogo generativo, integrándolo con la obra de Vygotsky, a quien podríamos considerar un construccionista social temprano, realmente. Entonces, está llevando adelante investigaciones vinculadas a la transformación de los modelos educativos, de modelos instructivos a modelos autorregulados por los actores aprendices y a la creación, digamos, de comunidades de aprendizaje que toman los recursos generativos y van desarrollando su potencial de una manera mucho más amplia. Ivette, Ruth y Claudia, que está ahora participando del diplomado, ellas conforman un equipo de investigación de la Universidad Pedagógica de México. Así que, como te decía, digamos, están investigando procesos, pasar a procesos autorregulados. También han trabajado de una manera muy hermosa, investigando, digamos, estos procesos de autorregulación, participación y generatividad en la formación de docentes que son docentes pertenecientes a pueblos originarios de México, a donde hay más de 60 naciones, digamos, que vivían allí previa a la colonización y están considerando en todo caso, cuáles serían las maneras más ajustadas de formar educadores que respeten la cultura, que valoricen la cultura. Estoy pensando en el desarrollo de políticas públicas y esto le toca a Colombia. Por ejemplo, esta investigación que llevó adelante Douglas, un exalumno con un equipo del que formaba parte en el ICBF, a donde exploraron la inclusión, digamos, de... ICF es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es la entidad encargada en Colombia de todas las políticas públicas de familia.
etcétera. Sí. Y entonces han investigado, digamos, un modelo que no sea un modelo jerárquico que baje línea a las poblaciones y que fije línea a lo que debe ser reconocido en las comunidades, sino que ha hecho, digamos, un trabajo de generar comunidad este, y participación y diálogo en los equipos, en las diversas instancias que conforman equipos, y que esto se ha llevado a las familias, y esto de alguna manera el cambio es tan notable que están en proceso de hacer un estudio exploratorio, digamos, con 69.000 familias, y eventualmente rediseñar, rediseñar toda la política pública vinculada al ICBF. Eso, digamos, es de alto impacto, digamos. Eh, Estoy pensando en prácticas, por ejemplo, la creación de nuevas psicologías sociales. Si tomamos el trabajo de Silvia Cresini y su equipo, que digamos, Silvia forma parte de nuestro diplomado, y Silvia ha creado una práctica profesional y un componente educativo en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, y es el trabajo en la interfase psicosociojurídica, es decir, que pueda haber un trabajo de colaboración en las distintas entre las distintas instancias que trabajan con familias que están en procesos judicializados. Es el trabajo que está haciendo Dora Isabel Garzón sobre el tema de dignidad, digamos, y la importancia de reconocer y apreciar la dignidad de las personas que han pasado por situaciones de violencia. Después tenemos otros alumnos que están investigando educación médica, por ejemplo, o formando investigadores en medicina, utilizando como referencia la perspectiva y práctica generativa, y podemos seguir enumerando. Podemos seguir enumerando. Una riqueza inmensa ahora toda esta trayectoria del diplomado, y creo que estos minutos que hemos podido escucharte haciendo toda esa reflexión de todo ese diálogo que ha existido entre la perspectiva dialógico-generativa y el construccionismo social desde los 90, convergencias, colaboraciones recíprocas, y luego ya este proceso de formación en el diplomado en estos últimos minutos. Creo que es un muy buen registro para las personas interesadas en la perspectiva generativa y en el marco de la conmemoración de los 30 años del Instituto